Estamos en una nueva edición del programa Teatro Crítico para continuar o darle un cariz diferente al tema que ya introdujimos en el programa anterior sobre el libro que ha escrito Luis Carlos Martín Jiménez, El mito del capitalismo. No es el segundo programa de Teatro Crítico, aunque unas semanas antes ya habíamos tenido también una tertulia en, en, en Guadalajara, iba a decir, en Cuenca, que la mencionó, por cierto, Carlos Madrid, donde hablamos ya del libro. Todavía no había salido, pero ya lo teníamos algunos, ¿no? Antes de que saliera públicamente, y junto con Jesús Cotillas, pues ya estuvimos hablando del tema en unos programas que se llaman las pinturas murales de Alarcón, que también de vez en cuando pues nos invitan allí a algunos pues miembros de la escuela de Oviedo. Bueno, son una serie de vídeos que los vean. Bien, en esta nueva entrega de Teatro Crítico está el protagonista, el autor del libro, aunque diga que no le gusta mucho eso de autor, lo dijo en la sesión anterior, Luis Carlos Martín Jiménez, que todos conocen, profesor de filosofía y pues también saben ustedes, pues investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno. Con nosotros está José Ramón Esquinas Salgaba, también investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno y profesor de instituto. José Luis Pozo Pajarnés, que les está hablando ahora, lo mismo también, profesor de instituto y investigador de la Fundación. Bueno, y como siempre, entre bambalinas, nuestra productora, sin ella, pues esto no funcionaría. María Lavandera, María Lavandera. Bueno, el programa de hoy, aunque el protagonista del mismo es el texto, como hemos dicho, de Luis Carlos Martín Jiménez, le hemos puesto un título que es La visión del capitalismo desde el comunismo. La visión del capitalismo desde el comunismo. Bueno, por introducir el tema, está claro que aquí tenemos dos ideas eh, muy potentes, ¿no? La del capitalismo y la del comunismo. La del capitalismo ya está en el libro de texto de Luis Carlos Martín Jiménez, y ahí está tratado desde las primeras páginas, pues como lo que él mismo señala que es el capitalismo, un mito. El mito del capitalismo, se titula el libro. Eh, Hemos hablado ya de estas cuestiones en programas anteriores y vamos a seguir hablando de ellas ahora. Por ceñirnos a la otra idea, la de comunismo, pues es en la que ahora quiero introducir algunas cuestiones, porque son las más novedosas, por así decir, ¿no? Podríamos decir que el comunismo es también un mito. Sí, podríamos decirlo, pero prefiero seguir lo que nos ha dicho el profesor Bueno en algunos escritos, bueno, muchas veces, pero sobre todo en un escrito que ya mencionó Tomás García López en el anterior programa que hablamos del mito del capitalismo. Es un texto que escribe Gustavo Bueno en el año 2014 en la revista El Catoblepas, que titula, es uno de los rasguños, que siempre era en la página 2 del Catoblepas, que titula el, la idea del comunismo como idea fuerza o comunismo como idea fuerza. En lugar de mito, por tanto, lo quiero ver desde el punto de vista que expresa Bueno en su escrito, pues como una idea fuerza, pues que la verdad es que sigue teniendo una potencia enorme, como podemos observar, porque hay muchos, pues, gente de todo tipo, ¿no? Los partidos de izquierda, en general, algunos todavía se siguen llamando comunistas, la izquierda indefinida, los que hablan de izquierda indefinida, bueno, todos, muchos están en distintos países, quizá sobre todo en países donde la situación económica está peor, como podría ser Hispanoamérica, pues la idea de comunismo, la idea de fuerza de comunismo, pues tiene una potencia enorme. Bien, bueno, en el texto que les comento, en ese texto del Catoblepas de 2014, creo que es el 2014, se refiere al comunismo como el comunismo real. El comunismo real es el comunismo que hasta bueno, ya han pasado 30 años, ¿eh?
porque se puede decir que el comunismo real no existe desde hace 30 años, cuando desaparece la Unión Soviética, en el año 1991. El comunismo realmente existente llevaba 70 años, 70 años en marcha, desde que se dio la Revolución Soviética en 1917, más de 70 años. Desde luego que el comunismo, y no solo por el hecho de que estuviera en la Unión Soviética, como todos ustedes saben, sino que a raíz de los sucesos que pasaron en Europa en los años 40, pues hubo un montón de países, los que fueron, por así decir, pues liberados, ¿no? por Stalin en la Segunda Guerra Mundial, que se hacen comunistas. No porque se hiciera una revolución obrera en ninguno de ellos, desde luego, porque Bueno ha dicho en alguna ocasión y algunos de los miembros de la escuela de Oviedo pues han repetido y repetimos que nunca ha habido revoluciones obreras. ¿eh? Si hay, nunca se han dado, ni siquiera la revolución soviética del 17 fue una revolución obrera. Si se consiguió hacer que la Rusia del 17 fuera comunista, es pues por una dialéctica de estados en la que los alemanes montaron a Lenin en un tren y consiguieron tomar el poder en lo que luego se llamaría Leningrado, ¿no? En San Petersburgo, o en Petrogrado se llamaba en ese momento, bueno, que ha cambiado muchas veces de nombre, ¿verdad? Bueno, y los países satélites, estos países satélites, pues que eran media Europa, pues se hicieron comunistas, pues porque estaba la bota de la Unión Soviética encima de ellos. Lo mismo pasaría también con China, ¿no? En China se hace comunista, pues podríamos decir, por lo que estalla una bomba detrás de otra, ¿no? Ahora que se llama, lo que se llama simpatía, Pues la revolución cultural que hace Mao a principios de los años 60 es una repetición o un modo de transformar su país, pues porque tienen al lado a la Unión Soviética y tratan de hacer algo muy parecido, aunque desde luego el comunismo chino tampoco es el mismo que el que había planteado Lenin y el que estaba haciendo Stalin y el que se estaba dando en esa época de los 60 que ya estaba Khrushchev a la cabeza. Bien, el comunismo como idea fuerte, bueno, me gustaría también introducir la cuestión, pero es que no quiero tampoco enrollarme, ¿no? Tendría que hablar de otra cuestión muy relevante que creo que saldrá a lo largo del programa, que es el planteamiento de lo que se llama la vuelta del revés del marxismo, pero no voy a introducirla ya, prefiero que sea luego a lo largo del diálogo, por lo que voy a pasarle la palabra. Como Luis Carlos ya ha hablado mucho en otros programas del tema y tenemos un nuevo invitado entre nosotros para hablar de estas cuestiones, que es José Ramón, le voy a pasar la palabra a José Ramón Esquinas, si os parece bien. Bueno, pues yo empezaría matizando, introduciendo algunas cuestiones que a veces se olvida, y es que, por ejemplo, ni la Unión Soviética en su constitución ni la China actual se han declarado nunca comunistas. Quiero decir, en principio son regímenes socialistas, como son los partidos los que se dicen comunistas, quiero decir, los que tienen ese ideal o esa idea fuerte, o como se quiere llamar, o ese ortograma presunto que van a conseguir, pero como Estado se definen como Estado socialista, y la China actual se define como socialismo de mercado con características chinas. Quiero decir, cualquier referencia a la universalidad, la Unión Soviética sí tenía unas pretensiones, sobre todo en la primera constitución, ya después con Stalin se matiza mucho. En la primera constitución, bueno, pues es una unión de repúblicas donde en principio todo el mundo se podía sumar. Ya después de esa primera constitución ya la cosa se matiza. Bueno, se matiza que no, se deja atrás eso de una unión universal. Pero la idea la idea, como se define, es como socialista. Entonces casi comunismo real casi es contradictorio en sus propios términos, quiero decir, porque por definición ni siquiera, no hay ningún Estado ni ninguna potencia que haya sido comunista como idea positiva en que se hubiera implantado.
socialismo sí, y ahora eso también hay discutir, también es largo de discutir lo que sea el socialismo, ¿no? Pero que en principio esa matización casi habría que hablar de socialismo real, que se confunde justamente también porque el comunismo ha tenido una carga desde el manifiesto comunista, ¿no? Una carga también ahí que iba arrastrando del fantasma y yo decía, en todo esta dialéctica después, sobre todo con la Guerra Fría, pues el comunismo también, junto como Luis Carlos dijo del capitalismo, ¿no? Pues también el comunismo se ha querido concebir, ver en todas partes, ¿no? Entonces ahora cualquier cosa también es comunista, o igual que se ve capitalismo en todas partes, ¿no? Entonces mi novia me deja y es culpa del capitalismo. Me tropiezo en la calle, es culpa del capitalismo. Esto porque estamos en el capitalismo. Pues, pero igual, quiero decir, si Pedro Sánchez hace algo no es porque sea tonto, sino porque están los comunistas detrás. Bueno, pues lo mismo es que sea tonto, aparte de que... Quiero decir, que son ideas muy confusas, porque se mezcla todo ahí, todo... Quiero decir que es de una oscuridad terrible, sobre todo porque se intenta incluir, claro, cuando uno se refiere a la política de la Unión Soviética, sí, está claro, quiero decir, está claro, su acción en la historia hasta que desapareció, o la China actual, pues podemos analizar a China actuando actualmente frente a Estados Unidos, frente a la Unión Europea, pero cuando se sale una de estas cuestiones positivas del Estado, de la acción del Estado, empieza a haber una oscuridad terrible. Y esa oscuridad ya estaba en parte cuando el manifiesto, quiero decir, cuando el manifiesto comunista, los comunistas eran una especie de secta, quiero decir, secta porque lo que tenía más relevancia era el cartismo, eran los fabianos, que surgen más o menos por esa época. Lo que decir, con los comunistas, cuando Marx se mete en la liga de los comunistas, esos eran 4, pero bueno, 4 mal contados, quiere decir que no eran... pero también había... tenía otro componente ligado al nacimiento de la sociología. Durkheim lo analiza, ¿no? Todo lo que después se reinterpretó como socialismo utópico y los comunistas, pero que ese componente oscuro se ve y viene arrastrando desde atrás. En la Guerra Fría la cosa... Porque en la Guerra Fría se vincula con la dialéctica de Estado, se mezcla con la dialéctica efectiva y los enfrentamientos de la Guerra Fría. Entonces, se oscurece todo. Algo más que quería indicar. Bueno, pues sí, es que lo de revoluciones obreras quizás justamente tiene que ver con esto. La escala, si hubiera que definir la revolución X, la escala es socialista quizás, más que obrero, porque obrero no... es decir, la escala de la idea de revolución es política. Entonces, si algo es la revolución, digo, soviética, es una revolución socialista, más que obrera porque participan de todo, participan nobles, bueno, participan soldados, participan funcionarios. ¿Y qué más? ¿Qué más? Tengo aquí apuntado. Bueno, pues en principio eso. Esa idea. No sabía, bueno, si Luis Carlos ahora continúa. Eso que dice José Ramón de lo oscuro que hay en estos conceptos es precisamente que son procesos incoados y entonces la idea está en construcción. Entonces, Sí. ese proceso de construcción de la propia idea, que es lo que se llama idea-fuerza, idea-fuerza significa que propiamente no es una idea, no es una estructura dada, sino que está haciéndose en un desarrollo y tiene detrás sujetos operatorios a miles o a millones que están realizando la idea, ¿no? Que la están llevando a cabo, que son ideas incoadas. Sí, Y por eso es bueno poner realmente existente. Porque una cosa es la idea que se pretende
llegar a ella, ¿no? Y por eso la diferencia entre socialismo y comunismo que dice José Ramón, claro, comunista no ha llegado, es a lo que se pretende llegar. Entonces, son modos de socialismo o son partidos que están en el proceso de hacer la idea. Entonces dice, bueno, la oscuridad aquí, cuando se pregunta por la existencia de algo, ¿no? Dices, ¿existe tal cosa? Los problemas pueden ser de dos tipos. O preguntas por la esencia, y lo que no está definido es la esencia, lo que no está definido la idea como tal, de lo que se pretende, o son problemas de existencia, sobre el algo ese, que es un fenómeno, que es oscuro y confuso, y entonces el fenómeno mismo es el problema, más que el concepto es el fenómeno. Y entonces, cuando se dice, ¿el comunismo existió o existe el capitalismo? Lo que se está preguntando es por un fenómeno, que realmente existe el fenómeno, que tiene una serie de componentes reales que están desarrollándose, como era en la URSS o en China o lo que sea, se están desarrollando, hay una serie de fenómenos que hay un montón de gente implicada en ellos, pero esos fenómenos no están delimitados, o sea, son procesos infieri. Y entonces, realmente la idea no existe, porque la idea es lo que se pide. Y entonces, lo que se están viendo esos fenómenos es desde la idea ya dada, desde la idea final ya dada. Entonces la oscuridad precisamente viene de ahí. Cuando se dice existencia de, se pregunta o por el concepto que no está bien delimitado, o por la naturaleza de los fenómenos con los que estás tratando. Yo creo que en estos casos los fenómenos se están produciendo y la idea está definida, cada uno lo define a su modo. Cada uno más o menos lo define a su modo. Y entonces el problema es que unos modos de definición de la idea arrastran una serie de fenómenos, una serie de procesos, y entonces dices... el catolicismo realmente existente. ¿Por qué? Porque el catolicismo, como todo, es un proceso en marcha y entonces ya pide ese final para el propio desarrollo de los fenómenos. Entonces, si yo digo mito del capitalismo, es porque hay una serie de fenómenos ahí que están funcionando, pues las empresas a nivel mundial, la deslocalización, la globalización, todos estos problemas, cuando la cae la URSS, y entonces esos fenómenos se entienden como capitalismo total, como lo de Fukuyama, ¿no? Escribe Fukuyama, el fin de la historia. ¿Por qué? Porque aquí hay el comunismo, entonces ya triunfó el capitalismo. Falso, falso. Está usted hablando desde un fin que no se ha producido, desde una idea, desde una definición de capitalismo como conjunto de fenómenos o estructuras que envuelven a la humanidad entera, a todos los países, a todos los procesos culturales, procesos históricos, procesos artísticos, a todos esos procesos están envueltos en una nebulosa que llama usted capitalismo como fin de la historia. Pero eso no es, pero capitalismo es un concepto económico, no puede usted tragarse todo el resto de fenómenos. Desde luego hay componentes que se llaman capitalistas y capital y lo que tú quieras, pero esos fenómenos, cuando tú hablas de capitalismo, yo lo que entiendo es que ya entiendes cerrado ese proceso. Y eso yo es lo que creo que es un mito. No está cerrado, ni muchísimo menos. Sino que los componentes reales que explican los fenómenos pues son otros. ¿Que existe la idea fuerza? Sí, los liberales la tienen ahí como idea fuerza total. El mercado libre, todo eso, el fin del Estado, eso lo tienen los liberales todavía. Pero, sin embargo, no lo han conseguido, o sea, no se ha producido eso. Es una idea en marcha, y dice Gustavo Bueno, estas ideas incoadas que están en marcha realmente no son ideas. No son ideas porque no se han cumplido. Sí. Ese es el modo de llamar mito a estas cosas, ¿no? Si puedo hablar, el final del comunismo, como dijo Marx, sería una sociedad pues sin clases, una sociedad sin Estado, que, bueno, dice que tendría que ser una sociedad, aunque Marx nunca lo dijo, una sociedad anarquista. Tendría que ser, claro, si no hay Estado, si no hay gobierno, si no hay organización política, entonces la finalidad, esa aureola final de lo que es el capitalismo sería precisamente el anarquismo. Y para que la idea fuerza de comunismo esté ahora mismo viva todavía, pide el capitalismo, necesitan el capitalismo. ¿Por qué? Pues porque en general todos los que se consideran que el comunismo es algo que
que puede llegar a darse es porque consideran a la sociedad que está separada en dos grandes grupos, ¿no? Los capitalistas, que serían los poseedores, y luego están pues nosotros, los asalariados, los muertos de hambre, los que están en el paro, tal, que serían los que quieren transformar la sociedad. Y depende en qué sociedad vivas, pues los asalariados son más comunistas o menos. No es lo mismo un asalariado suizo o noruego que un asalariado boliviano, que no tiene seguridad social ni nada, o chileno, o venezolano, o argentino, que ahí la idea fuerza comunista todavía tiene un arraigo tremendamente grande. Esa es una cuestión, ¿no? Y la otra cuestión que quería es respecto a lo que ha comentado José Ramón, ¿no? Cuando yo había planteado que no se habían hecho revoluciones obreras, pero es que Marx, José Ramón, dijo que sí, que la revolución la tenían que hacer los obreros. Bueno, Eso dijo, me parece recordar, ¿no? Y que donde sí. primero se tenía que dar la revolución era en Inglaterra, porque era donde más desarrollada estaba la clase obrera. ¿Qué es lo que sucede? Que Lenin, desde luego, que transforma eso en su lugar de origen. Dice, aquí no tenemos obreros. Claro, pero Tenemos que hacer la revolución de otra manera. Pero sí, ¿en qué ha pero quedado esa revolución obrera? Que no, dio no es que Marx? sean, no es que sean traiciones, que vamos, que yo lo explico en la tesis doctoral, que no es que sean traiciones, no es que Lenin traicione a Marx o Stalin No, traicione a no, no. Lenin, esos son los componentes metafísicos totales. Es decir, se va definiendo sobre la marcha y es la misma realidad Pero ahí política. estás cayendo en otra cuestión muy interesante que también toca bueno en ese mismo artículo. Y es que parece que todos sean pasos de una misma direccionalidad que lleva al mismo fin, el fin del comunismo. Y ese es el monismo. El monismo No, implica... pero yo no estoy diciendo que eso te había entendido. que esté prefijado. Ah, ah, En la námesis, quiero decir, está claro que Lenin tiene que hace referencia a los textos de Marx, Stalin a los de Lenin como el námesis necesaria análisis, para sí, su sí. propia acción. Pero claro, pero esto no significa que haya ahí una unidad bueno, ni armónica, pero tampoco hay unidad y hay discontinuidad y discontinuidad, porque después, por ejemplo, pues Stalin cita en los discursos pues, a Pedro el Grande, a Alexander Nevsky, a toda la tradición imperial rusa. Entonces, quiero decir que no solamente es que ese es el cuento, sí, vamos a decirlo así. Todos los marxistas hacen referencia a otros marxistas como si nada más que hubiera marxismo. Pues ni siquiera esto es así históricamente entre ellos. Es decir, que no se trata, yo no pinto, no digo que haya una línea unitaria que comienza en Marx y acaba. Y no, esa es la visión que tiene el Es marxismo, un poco como, generalmente el marxismo común. Y un poco hace como que, lo que decía Carrillo cuando escribe el libro sobre eurocomunismo, ¿no? Que tampoco está diciendo las mismas cosas que decían los soviéticos o que decían pues otros comunistas de los países del este, pero Carrillo estaba convencido de que íbamos a ir al final a un estado de más justicia, ¿no? De más igualdad. Hay una anécdota que cuenta bueno precisamente en ese artículo que está hablando con Carrillo y Carrillo le pregunta, y entonces, ¿cuál es el país que más se parece a España? Carrillo, yo creo que, aunque él ha transformado el ideario del comunismo pues en las necesidades históricas, igual que Lenin sobre Marx, ¿no? Pues para transformar la sociedad, ¿no? Entonces le dice, ¿cuál es el país que más se parece a España? Y él piensa que le va a decir Italia. Y sin embargo, bueno, le dice, no teniendo en cuenta la lucha de clases esta que va a llevar hacia el socialismo final, hacia el comunismo final, sino que le dice, el que más se parece es Inglaterra. Y entonces desarma a Carrillo. ¿Por qué? Porque Carrillo está metido en esa idea de que solo hay una posibilidad lineal histórica, aunque haya transformado el ideario comunista del todo. Ya sabes que a Carrillo lo avientan echando virutas, ¿no? Lo expulsan del partido por eurocomunista.
Bueno, eso. Sí, pero justamente es el problema vamos, con la caída de la Unión Soviética, lo que cae es claramente la pretensión del marxismo de controlar el futuro. Quiere decir, esta visión de que tengo la auténtica doctrina, vamos, así los textos, tenemos la auténtica doctrina y como tenemos la doctrina que es científica, bueno, conocemos el futuro ya, entonces, claro, la política se convierte en cierto tacticismo, en bueno, pues no importa que se rompa España, por ejemplo, pues porque como en el futuro ya conocemos el futuro, pues entonces se va a romper ahora, pero en un futuro, vamos, a mí me han dicho, dice, bueno, ¿qué importa que se rompa en España si después habrá la República Socialista Ibérica, no sé qué? Digo, bueno, pero eso es porque eso es fantasía. Te Quiero lo decir dijo un que, monista, te lo dijo, ¿no? pero, Un monista. hombre, claro, pero no, pero quiero decirte que esa pretensión del marxismo de que es verdadero, ¿cómo era la frase de Lenin? Es verdadero, todopoderoso porque es verdad. Esa es la palabra, ¿no? Es todavía más fuerte, ¿no? El marxismo es todopoderoso porque es verdad. Bueno, pues eso es lo que ha caído contundentemente. Es decir, esa pretensión de dominamos el futuro y como lo dominamos el futuro, pues ya lo único que nos queda pues resistir un poco hasta que el futuro llegue. Pero claro, eso, bueno, ya era metafísico en su día, pues ahora ya es evidente que no es así. Pero vamos, Que, mira, José Ramón, a ver qué te parece, porque claro, dice José Chu, lo hemos titulado La visión del capitalismo desde el comunismo. Ajá. Y lo interesante de eso es que yo creo que la idea de capitalismo es una construcción hecha desde el comunismo, más que desde las propias tesis liberales. Por ejemplo, Adam Smith y David Ricardo y todo esto, cuando te miras lo que están haciendo, pues no tienen una visión, diríamos, pues eso, última de un sistema, sino que yo creo que más bien, vamos, por si vas rastreando las apariciones de capitalismo, en España, por ejemplo, aparece cuando aparecen los primeros movimientos obreros después del 17. O sea, que está hecha, la idea de capitalismo yo creo que se hace desde el comunismo más que desde el propio, digamos, desde el propio modo liberal, que son todos estos ingleses, ¿no? Son liberales. sí, bueno, de hecho, Por lo tanto, ni en el manifiesto comunista ni en el Capital aparece la palabra comunismo. El sí, sí, término. Marx lo utiliza en una carta en 1876, quiere decir, ya casi cuando va a morir, quiere decir que Marx habla del modo de producción capitalista, que es además interesante porque el capital empieza, dice, las sociedades donde impera el modo de producción, quiere decir que ni siquiera toda la sociedad impera el capital. Quiero decir, impera el capital. Es modo de producción capitalista. Esta es una idea que en los años 70 se discutió mucho sobre si había muchos modos de producción o había uno. Bueno, pues esta idea de que en la sociedad hay un modo de producción puede ser que domina, pero que hay otros muchos, claro. pues se pierde. Se pierde. Que es además algo interesante porque introduce cierto pluralismo, pero se pierde. Pero vamos, que sí, que la idea de capitalismo empieza a partir del 17 a construirse de esa forma. Y además es interesante la escala, quiero decir, porque capitalismo a qué es, no, hace referencia en principio a la economía política, pero después se va entendiendo y se confunde, por ejemplo, con liberalismo. Pero es lo mismo el liberalismo que el capitalismo, es lo mismo capitalismo yo qué sé, que la economía corporativa fascista. Ya empieza la confusión porque las escalas son diferentes. Es decir, el liberalismo está tallado a otra escala, pero se va confundiendo. Sin embargo, en el socialismo no hay esa división, no hay, quiero decir, socialismo es tanto la economía, o la economía socialista planificada, como la doctrina, si se quiere, política. Entonces, esa diferencia de escala de que el capitalismo comienza siendo, en principio, fallado a escala económica,
pero que después ya es todo capital, bueno, con Bourdieu, por ejemplo, capital, un simbólico capital, no sé qué, capitalismo, te encuentras, bueno, tú lo habrás visto por internet, pones capitalismo y cualquier cosa puede ser capitalismo simbólico, capitalismo, no sé qué, informático, capitalismo, ya se mezcla con cualquier cosa sin saber a qué te estás refiriendo, vagamente. Entonces, con independencia... Yo creo Sí, sí, que ese tragarse la economía al resto de categorías, ese diríamos, fundamentalismo económico, que es que eso yo creo que es algo, un componente marxista muy importante, que es la base, la infraestructura, ¿no? Entender el resto de procesos sociales, históricos, en función de la infraestructura económica, eso es una idea marxista que ha calado a todos los niveles, ¿verdad? Incluso muchos liberales asumen esa pero idea. es que yo creo que eso es lo que viene arrastrado también del liberalismo. Quiero decir, que también está el marginalismo, acaba también traduciendo el homo economicus, lo acaba viendo también para buscar pareja, también, bueno, la escuela austriaca ya ese es el delirio completo, también es arrastra, que también es un economicismo, quiero decir que yo creo, vamos, está que hay ese entronque común entre el liberalismo y el marxismo, parte justamente viene por confusiones no confusión, sino, quiero decir, en el proceso de lucha entre... Es que no Bueno, pues sabría... si me dejas decir una cosa mientras Dime, vas porque sintetizando la idea es que tenías que en la cabeza, ¿no? A ver si soy, ahora cojo yo el hilo, porque estaba sí, sí, sí. esperando. Lo que estábamos tratando ahora, podríamos llamarle, bueno, pues ponerle un nombre, ¿no? A equiparar el marxismo y el liberalismo, pues porque los dos tienen, es para los dos importantes la base, para el marxismo la base, podríamos decir, el materialismo económico ese que tienen ambos, ¿no? Ambos lo destruye lo que bueno llama la vuelta del revés de Marx, es quitarle precisamente relevancia a esa base. Esa base no tiene relevancia, ¿por qué? Pues porque precisa del Estado. Si no hay Estado primero, si no hay una apropiación de territorio, pues no puede haber producción, ni puede haber luego intercambio, no puede haber nada. Entonces, por eso yo creo que la potencia que tiene el sistema del materialismo filosófico da la vuelta del revés de Marx y también tira por tierra estas ideas que estás diciendo del liberalismo totalmente, que quieren No, además anular el Estado. yo ¿Eh? lo que quería decir era que también en la propia biografía de Marx se ve que Marx comienza siendo un liberal. Quiere decir, todo está en la lucha frente al antiguo régimen, en tanto que la revolución, la pretendida o la organización de la Revolución Francesa hace que toda la tradición liberal primero, pero después marxista, vea al Estado como un instrumento. Es decir, el Estado es un instrumento que en principio, ya sea porque sea un fruto de un pacto o porque sea un instrumento de la clase capitalista, pero es una concepción instrumental, como algo accidental, que está ahí, bueno, porque no se sabe muy bien por qué. A veces estorba, a veces nos puede servir, pero esa sustancialización de la sociedad civil y del Estado, esa surge a partir de la Revolución Francesa y se va, y entonces eso influye en la economía política, porque la economía política se empieza a percibir como, bueno, los individuos que comerciamos unos a otros, ya lo intentamos de un modo armónico o ya lo intentamos de un modo conflictivo como el marxismo, y el Estado, pues qué pena que se está intrometiendo entre nosotros, y entonces a partir de este esquema, pues el Estado cada vez
se pretende, no digo que se pretenda ya eliminar, sino que se pretende comprender desde la propia, bueno, digo, sociedad civil, del propio de la propia economía, se pretende explicar esto. Hay manuales de economía donde el Estado aparece al final y aparece como una especie de compendio, como si fuera el resultado de, bueno, los hombres están comerciando, como hay fallos, llega el Estado. O como hay unos capitalistas que quieren controlar a los obreros, llega el Estado. Pero es una herramienta, es algo... Y eso es lo que hay que... Vamos, que esto es lo que hay que invertir. Porque no es así. No es así. El Estado no llega después. Estaba desde el principio. Estamos de acuerdo, ¿sí? ¿Está de acuerdo? Sí, sí. O sea, eso se ve... Vamos a ver. Ahora mismo lo que hay... Bueno, o sea, se puede discutir dos planos. O discutir el plano de las teorías. Entonces estamos en liberales, marxistas, socialdemócratas, lo que tú quieras, el plano de las teorías o el plano de los hechos. Y que está envuelto en teorías, ¿eh? O sea, eso es evidente. Y entonces, realmente, el plano de los hechos es esto. Tienes que contar con estados que instauran mercados, que los controlan, los amplían en imperios, y así se entiende los procesos económicos desde los primeros imperios, de Roma y demás. Entonces nosotros creemos que eso funciona así. Es decir, no hay mercados al margen del Estado, ni hay estados que pueden permanecer al margen de los mercados, como el Estado social cerrado de Fichte. O sea, el Estado no puede ser autosuficiente, necesita mercados, necesita materias primas, necesita una serie de mano de obra, lo que tú quieras, ajenos al Estado, y entonces necesita otros estados. Entonces tiene que esas relaciones, que le llamamos, que en el libro hablo de esto, de esferas económicas que tienen a su alrededor otras esferas que gravitan porque se alimentan de ella o porque las ha tragado. Entonces, realmente lo que hay es de la economía política, es economía política, ni economía ajena a la política, ni política que no pueda tener un componente económico. Es imposible. Entonces, yo creo que el liberalismo extremo y el socialismo coinciden precisamente en lo que dice José Ramón, que es eliminar el Estado como último factor que esté estorbando la producción y la vida socioeconómica de la gente. Pero entonces si esos dos elementos, diríamos, los eliminamos, en realidad, lo que tú has dicho de la sociedad de mercado, el socialismo de mercado chino, en realidad todo componente político es de mercado. Y todo estado político es de mercado. No existe al margen de los mercados. Es más, es que los mercados se generan por los primeros imperios. En Mesopotamia no había mercados. Era sociedad controlada por la clase política, la clase dirigente, que repartía una serie de bienes. En Dahomey lo estudia eso perfectamente Karl-Polanyi. Está una clase que controla, un grupo que controla en Dahomey, que competían en el siglo XVIII los ingleses con ellos, y entonces hacen racias alrededor, cogen esclavos y lo que sea, y los reparten, un coche de caracol, que es el dinero que hay ahí. Y entonces vienen los ingleses y hacen lo mismo. Es decir, la producción está controlada y se reparte, no hay mercados, ahí no hay fideicomisos y cosas de esas, son agentes del gobierno, en este caso de turno, de los que sean, que reparten, que proporcionan en función de los merecimientos, y eso antes de Grecia es lo que había. En todos esos imperios antiguos y en las tribus y todo esto que estudian los antropólogos, no hay mercados, ahí nadie comercia para ver cuánto saca de beneficio de tal, de cuánto produce, eso no existe. Entonces, realmente la economía aparece con el Estado. Entonces, yo creo que el problema hoy en día es la idea de socialdemócrata, que es seguir pensando que el Estado es un instrumento del estado de bienestar, que el estado de bienestar es el fin al que tiene que llegar el Estado. Es decir, que el Estado no es más que un instrumento para el bienestar de la población. Y entonces, ahora mismo yo creo que estamos empantanados completamente por estas ideas socialdemócratas. Porque comunistas y liberales no se han dado completamente. Mira lo que ha hecho el Trump. Lo que ha hecho Trump es proteger la economía estadounidense. ¿Dónde está el liberalismo ahí? Proteger la economía siguiente.
y enfrentarse a China, enfrentarse a Huawei y al otro y al TikTok y a todas estas historias. Es proteger y que las empresas vuelvan y dar dinero, dar trabajo a los trabajadores para que no se queden en paz, etcétera, ¿no? O sea, quiero decir que realmente yo creo que a nivel teórico el enemigo ahora mismo, el que tiene la máxima confusión, es la socialdemocracia, porque sigue pensando que el Estado es un instrumento para el bienestar de la población, pero no se da cuenta que estos estados es la clave de ese bienestar. Claro, sí, sí. Es decir, una cuestión que tiene que ver con esto que acaba de decir Luis Carlos y que entronca con el discurso de José Ramón. Bueno, y antes hacer un pequeño chiste, porque me ha hecho mucha gracia que Luis Carlos llamara a Trump, le llamara Trump. En la tele los sudamericanos le llaman Trump, y ya solo falta que le llamen Trump o Trump. Y la verdad es que vaya presidente que me ha resultado gracioso. Pero verdad que le llaman de cualquier manera a este hombre. Bueno, lo que quería decir en relación, ahora ya yendo a lo serio, ¿no? Luis Carlos ha dado en la clave de lo que yo le quería comentar a José Ramón antes y se me ha pasado, ¿no? Cuando al principio del discurso de José Ramón decía que la Unión Soviética no era comunista, que era socialista. No, que se autoconcebía así. Bien, bien, pero ese socialismo de la Unión Soviética no es el que acaba de decir Luis Carlos, porque ese socialismo no tiene la fuerza que tiene la idea fuerza comunista, que tienen ahora los que se consideran comunistas. La idea fuerza del socialismo la tienen precisamente los socialdemócratas, que son los que están viendo pues, que en el futuro tendremos paz, que en el futuro pues, no habrá géneros, porque ahora hay un montón de géneros y desaparecerán los géneros, en el futuro las naciones se llevarán bien, en el futuro habrá solidaridad. O sea, la idea fuerza del socialismo es precisamente, se la ha robado la socialdemocracia pues, a muchos otros socialismos. Antes comentabas también, José Ramón, que el socialismo, no sé si lo has dicho con estas palabras, que no es unívoco, ¿no? Que hay muchos socialismos, ¿no? Que habría que aclarar, ¿no? Lo que es el socialismo. Pero no aclaramos nada diciendo que la Unión Soviética es socialista. Estamos oscureciendo el tema. La Unión Soviética era comunista, ¿eh? Y el comunismo, pues se hundió con la Unión Soviética. Le has llamado también, como yo también, socialismo real. Sinónimo de comunismo, socialismo real. No oscurecer el discurso, yo creo que si estamos hablando de comunismo, estamos hablando de lo que era la Unión Soviética y de lo que eran los países satélites de la Unión Soviética, o de lo que era China, o de lo que era Cuba 2 años después de la Revolución, porque era todo un bloque, un gran bloque que era una economía muy diferente y tenía la finalidad de llegar a lo que quiere llegar el comunismo, que es a la sociedad sin clases. Esa es la idea fuerza del comunismo, me parece a mí. La idea fuerza del socialismo es la que acaba de mencionar Luis Carlos ahora, que es la de la socialdemocracia, que esa tiene todavía más fuerza aquí. Aquí esta es la que nos está fundiendo, como ha dicho Luis Carlos, ¿no? Es la que tiene el Partido Socialista del señor bueno, también la de Felipe González, aunque ahora se llame a matar, con Pedro Sánchez, pero yo no veo ninguna diferencia en la política que hace de 30 años con la que hace Pedro Sánchez ahora mismo. Pero es el socialismo del coletas también, el socialismo de la izquierda indefinida. Bueno, es humanismo. Es humanismo. Sí, sí. Eso quería decir, sí. José Ramón, te doy la palabra. Pero justamente todo este humanismo surge en los años 60 y 70 contra la Unión Soviética. Quiero decir, aquí en Europa, los años 60 y 70 son claves. Todo lo que después supone el abandono del marxismo en la socialdemocracia, que es realmente abandonar la escala imperial soviética. Todo eso cristaliza años 60-70. Además, eso se puede ver justamente en las publicaciones soviéticas. En los años 70, de pronto hay la Unión Soviética, además, esto no pudo ser casualidad, yo lo he estado ojeando. Hay una profusión de críticas de todos los soviéticos contra la escuela de Frankfurt. Ya son el enemigo. Pasó el año 60-70, pasó el enemigo de ser el neotomismo. Uno leía en los años 50-60, el enemigo es el neotomismo. Y pasan después la escuela de Frankfurt. ¿Por qué? Porque la escuela de Frankfurt y todos los textos que comienzan a aparecer en la Unión Soviética
intentando contraponiendo, bueno, es el humanismo, como ya hablaban ellos, el humanismo real que tiene en cuenta las clases y la Unión Soviética frente al humanismo de la socialdemocracia. Ahí, todos esos textos, que bueno, visto ahora, pues tienen el componente interesante de ver cómo se estaba fraguando la ideología socialdemócrata posguerra fría. Porque ¿No crees también, perdona, una pregunta, que también va contra Estados Unidos? Lo que pasa en los años 60, ese humanismo no está enfrente también del imperialismo. Es que lo favorece Estados Unidos. Pero va Es también decir, contra él. Bueno, sí. la escuela de Frankfurt casi todas emigran a Estados Unidos. Quiero decir que... Pero, ¿y cuando se le echan encima a Nixon por la guerra de Vietnam, no es algo parecido? Bueno, igual estoy aquí mezclando muchas cosas. También son las ideas humanistas las que están en contra del imperialismo norteamericano. O sea, que están en contra de las dos. Lo que cuaja en la Europa, de la socialdemocracia europea, se enfrenta desde luego a las ideas comunistas, pero también están en contra, bueno, de Estados Unidos, me parece, pero solo quería hacerte este apunte a modo de pregunta, si quieres. O sea que si dices que no, es que no. Das tus razones. Es que, a ver, así hasta yo, vamos, la influencia de Estados Unidos en la extensión de ideas humanistas y socialdemócratas frente al Diamás de entonces, bueno, al marxismo-leninismo, eso es claro. Que esto de alguna manera también acabe repercutiendo, pero también hay que poner en solfa la influencia de todo esto en Estados Unidos. Quiero decir, en Estados Unidos la influencia de este humanismo socialdemócrata es menor. En las universidades sí, pero después popularmente, bueno, aquí se puede ver Trump, que es el apoyo popular que tiene. Quiero decir, después popularmente la presencia del fundamentalismo cristiano, protestante, por ejemplo, que puede tener otro tipo de humanismo, pero es distinto, porque ahí sí marca, ¿no?, infieles y fieles, y marca, quiero decir que Estados Unidos es más complejo. Aquí en Europa, a partir de que el Vaticano II empieza también a introducir ideas humanistas en la Iglesia Católica, pues a partir de ahí se va desdibujando, se va refundiendo la democracia cristiana, la socialdemocracia, y ya el comunismo se suma a todo esto. Bueno, cuando fracasa, claro, ya no tienen ningún referente y se empiezan a confundir, pero se están confundiendo, no en las ideas, no los intelectuales, sino que porque el proceso histórico también los está confundiendo, quiero decir, porque tienen que pactar unos con otros, quiero decir que no estoy diciendo que esto ocurra en las mentes de cuadros intelectuales, o ni siquiera de un gobierno que esté planificando, sino que los gobiernos están viendo lo que está surgiendo, lo apoyan, y quiero decir que la dialéctica es más compleja que Sí, simplemente... una prueba es el SPD alemán, el Ludwig Erhard y la economía social de mercado, que en el fondo son católicos. O sea, esto que tú estás diciendo, o sea, un modo que tienen los Estados Unidos para domesticar el comunismo es precisamente el socialismo de mercado. Estos partidos políticos, y aquí en España igual. Aquí en España igual se refunda el PSOE como un modo de atraer pues toda esta gente comunista que está defraudada con lo que está pasando, con lo que está viendo con Stalin. Y ese proceso se sigue viendo en la gente. Ese proceso sigue actuando en las mentes de la gente, como Carrillo, que acaba en el Partido Socialista, ahora español. O sea, ese proceso que a nivel histórico estás explicando, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial y los años 60 y 70, ese proceso sigue actuando en la mente de la gente que se sigue pasando a la socialdemocracia como un proceso de domesticación del comunismo en cuanto revolucionario y todas estas cosas. Eso es evidente. Gente de base de la Iglesia que acaba en el comunismo y que cuando acaba el comunismo acaba en el socialismo. Yo creo que ese es el movimiento, si no en el liberalismo, como los santos y todos estos. Pero si tienen todavía algunas ideas humanistas, está funcionando ese proceso. El heredero de la idea de
holista, humanista, monista, que dices Joséchu, del comunismo realmente existente, eso lo haría la socialdemocracia. Pero, quiero decir, y el socialismo es tan antiguo como el comunismo, ¿verdad? Todo eso, los Bernstein, todos estos que se apartan del comunismo. No, es interesante recordar que cuando Marx redacta el Manifiesto Comunista, él tacha la frase, el eslogan de la Liga de los Comunistas. Quiero decir, hay que pensar, como decía, bueno, ¿no? Pensar es pensar contra alguien. Bueno, pues ¿contra quién escribe Marx Proletarios del Mundo Unido? Pues con la frase de la Liga Comunista que era todos los hombres son hermanos. Es decir, Marx cuando leyó eso dice, no, todos los hombres no son hermanos. Dice, proletarios de todos los países, que ya están distribuidos en países y se tienen que unir porque unidos no están. Quiero decir, pues ese componente dialéctico, aunque envuelto en metafísica, se elimina completamente, se vuelve a todos los hombres son hermanos. A esa idea de fraternidad. Esa idea es más anarquista, yo creo, esa de la Liga. Sí. En el primer momento los anarquistas ya son todos iguales, hay que destrozar dentro del Estado, ¿no? Bueno, solo... que por eso, bueno, pues acaban coincidiendo los anarcocapitalistas y los anarquistas, acaban coincidiendo en muchas posiciones, vamos. Bien, bueno, pues como este programa de hoy no se va a alargar mucho como otras veces, porque hoy estamos los que tienen que estar para que los programas de teatro crítico duren, pues eso, una horita, que es lo que tendrían que durar. Entonces, de cara a poder terminar dentro de 7, 8, 9 minutos y que el programa tenga esa duración, vamos a hacer un turno de palabras. Si os parece bien, que podrían servirnos como conclusión de las cuestiones que hemos tratado hasta ahora. Luis Carlos, empiezas tú y terminas tú, ya que el texto es tuyo. Empieza tú y termina tú, si te parece bien. Bueno, pues repetir esta idea de que el capitalismo como idea metafísica, como mito, se alimenta desde el comunismo, yo creo, o sea, porque me acuerdo que hablando con Lasso, con Fernando, pues claro, yo le decía, no, pero es que el comunismo no aparece hasta que no aparece el capitalismo, no aparece hasta que no aparece el comunismo. Y te decía, no, eso todavía, Marx tiene que hablar de esto, y dice, no, lo que hemos hablado al principio. Entonces decía Fernando, sí, pero entonces, ¿qué pasa con toda esta gente explotada? ¿Y qué pasa y entonces, cómo se llama eso? ¿Qué pasa con todos estos procesos sociales de las empresas y tal, y los trabajadores? ¿Y cómo se llama eso? Pues yo no creo que se llame capitalismo. O sea, no creo que forma parte de un sistema que está ahí funcionando, es máquina, al margen de los procesos políticos reales de enfrentamiento entre unos estados y otros. Yo no lo creo. Yo creo que clases ha habido siempre en cuanto ha habido estados. O sea, ricos y pobres ha habido siempre. O sea, eso no es un problema. Ojo, ha habido siempre en cuanto aparece la política, en cuanto aparece el Estado. Porque en las sociedades tribales no hay ricos ni pobres porque sencillamente no hay riqueza, no hay superproducción. En cuanto aparece la superproducción, entonces es cuando aparecen los ricos y los pobres. Entonces, ¿qué está pasando con las crisis? Pues que esa superproducción lo que elimina son las clases medias. Es decir, los ricos y los pobres no es un problema del capitalismo, me parece a mí, ¿no? Sino que es un problema de la superproducción y de la administración de esa producción. O sea, eso no se arregla repartiendo, porque el problema no es repartir, el problema es producir. Y el que produce es porque tiene cuota de mercado y porque hay alguien que le apoya estatalmente, etcétera, ¿no? Es decir, estos fenómenos de pobreza y todas estas cuestiones es un problema del capitalismo. Pues no, es un problema de unos estados que se comen a otros y, por ejemplo, así está Hispanoamérica de hace 2 siglos. Por eso a mí me interesaba analizar en el libro cómo cuando sale España, cuando se rompe el imperio, son todos los banqueros ingleses los que endeudan permanentemente, y las crisis en Hispanoamérica y todo esto son procesos, y en España igual, que son consecuencia de las crisis de Inglaterra y de los mercados y de Estados Unidos, etcétera. Es decir, que tienes a un enfermo constantemente enfermo y te alimentas de eso. En eso consiste, pero no del capitalismo, sino de los intereses de unos estados, por controlar unos mercados frente a otros, ¿no? En este caso frente a los soviéticos. Y así se pueden entender las revoluciones que hay ahí, claro. Pero no es un problema del capitalismo, es un problema
que está mezclado con la economía, pero sobre todo político. Sobre todo yo creo que es un problema político que es lo que hay que sacar a la luz, que es un problema político, es un problema político, ¿qué quiere decir estatal? Político quiere decir estatal, eso de la sociedad civil al margen del Estado, eso es otro mito, probablemente, que es aquello de la contradicción entre el ciudadano y el hombre de la Revolución Francesa. Esa contradicción entre el ciudadano y el hombre, ciudadano de un Estado, hombre universal, y lo ponen con una I. Pues eso es lo que sigue pensando el socialismo, la socialdemocracia. No se da cuenta de la contradicción que hay ahí, que no puedes unirlo, que la humanidad es un mito, vamos, que no existe esa humanidad del hombre, ¿no? Bueno, pues no sé, yo por resumirlo. No, sí, yo quería añadir que respecto a lo de los ricos y pobres, que es cierto, quiero decir, no se puede acabar con los ricos y pobres, pero la cuestión está en la modulación. Quiero decir, siempre va a haber delincuencia, pero hay países con mucha delincuencia. Quiero decir, con la eutanasia, ¿cómo eso afecta a la eutanasia del Estado? Ahí está. Es decir, pues tampoco puede decir, bueno, como siempre va a haber ricos y pobres, ¿qué más nos da que haya más pobres o menos pobres? No, eso quiere decir, o como siempre va a haber delincuencia, o un ejemplo muy estudiado, que yo lo vengo estudiando, es de los accidentes de coche, ¿no? Es decir, bueno, siempre va a haber accidentes de coche simplemente por la estructura de la conducción, pero no es lo mismo a algunos estados que tienen unos índices impresionantes a otros. Es decir, es en la modulación de la eutanasia y del Estado, en la política que está realizando, pero en las instituciones concretas, ¿cómo se ven? Bueno, como si reducimos a 10 kilómetros aquí, pues se produce, pues en economía igual. Bueno, si tenemos una sanidad pública, pues esto reduce tal o no reduce. Quiero decir que es ahí donde está la discusión, pero no en ricos y pobres en general. Esto es claro, esto se desdibuja completamente. Quiero decir que no significa, vamos, no es que esté explicándole Carlos, que yo creo que está de acuerdo, que no se trata de decir la cuestión de los ricos y los pobres no tiene importancia o no es susceptible de ser reinterpretada de forma materialista. Y sí se puede, pero que no, que requiere esas modulaciones, no se da inmediato, no se está viendo y tocando como hay gente que lo ve, es que lo estoy viendo, aquí está el pobre, aquí está el rico, lo estoy viendo, bueno, sí, pero afina un poco más, y esa es la idea. Quiere decir, cuando se introduce el Estado y las instituciones, la cosa comienza a tener forma. Y es ahí donde está la discusión, que no se trata de decir, bueno, no nos importa que en Hispanoamérica haya muchos pobres, vamos. Es un problema para la hispanidad, la pobreza, pero que no se resuelve con humanismo, es decir, simplemente con... Eso es. Sí, se resuelve con políticas efectivas, con decir, bueno, pues vamos a poner una sanidad pública o no, vamos a tal. Vamos, Correa lo dijo cuando la conferencia que tuvo Correa en Alemania, que uno del público le dijo, no, porque los indígenas en Ecuador, y le dice él, ¿sabe lo que me piden los indígenas? Carreteras y hospitales. Le digo Correa, dice, no, el otro, el alemán, diciendo, es que la naturaleza, esté destruyendo la naturaleza. Y yo, pero ¿qué coño me estás diciendo? Quiero decir, si a mí me piden, yo voy allí y las comunidades me dicen, porque quiero hospitales, quiero... Bueno, aquí en Málaga llegó un niño que hablaba lo de Paraguay, ¿cómo es? El guaraní. La lengua, el guaraní. Bueno, por lo menos hablo en más sitios. Sí, pues querían, estaba empeñado el claustro en que el niño continuara, que no perdiera el guaraní. Y ya se cabreó el niño y dijo, porque no sabía bien el español, se cabreó y dijo, quiero aprender español para tener amigos. Quiere decir que pensar a nivel de instituciones es lo que permite introducir la racionalidad. Si es Gustavo Bueno, la racionalidad es entonces cuando se puede discutir. Si no, si estamos hablando de humanismo o quién es bueno porque tiene buenos sentimientos, eso es confundirlo todo. Es más, impide que haya políticas efectivas que puedan solucionar problemas. Esa es la cuestión. Que es que desde este humanismo no se solucionan problemas ninguno. Bueno, de hecho es así, es decir, gobierna la socialdemocracia y multiplica problemas.
Y llega un liberal también humanista y los continúa, claro, porque con buenos sentimientos, así no... Después, claro, está el asesor, que esos piensan más en categorías y son los que están haciendo la política después real. El técnico que está asesorando. Entonces, eso están vendiendo propaganda realmente para los votantes que consumen, ¿no? Como si fuera el mercado, pues el consumo. Es también algo que Luis Carlos cita en el libro, pero que tiene la analogía, no solamente entre la lengua y la moneda, o la comparación, claro, sino entre la democracia y el mercado, también es muy fecunda. Bueno, pues bueno, habla de ello. Si me dejáis meter baza, pues, para ir terminando. Respecto a la cuestión, al ejemplo este que has puesto, José Ramón, de los accidentes, ¿no? Y por hacer un pequeño comentario tangencial, ¿no? La estadística dice, igual que habla de la estadística de ricos y pobres, que los ricos tienen más dinero y los pobres tienen menos dinero que los más ricos, y los pobres son el 90% y los ricos el 10%, ¿no? Pues de los accidentes más o menos saben lo mismo, que el 10% de los accidentes los tiene un 90% de la gente y el 90% un 10%. La estadística más o menos viene a decir eso. Sin embargo, la administración nos hace, todos somos iguales, todas las mismas restricciones y tal. Joder, podía dedicarse a esos que son los que más líos montan, ¿no? Podían hacer un estudio y dejarnos en paz a los demás, que no somos tan iguales. Me parece a mí, ¿no? Bueno, eso, un apunte tangencial. Y quería hacer una pequeña aclaración, ¿no? Una pequeña aclaración porque como el tema de hoy era el capitalismo, ver el capitalismo desde el comunismo, hemos hablado pues de muchas ideas comunistas, ideas que pues que no son unas ideas pues que sean, por ejemplo, hemos hablado mucho de diferencia de clases, de lucha de clases, no lo hemos mencionado, pero hemos hablado de ricos y pobres, y sin embargo no hemos hablado de lo que realmente es el motor de la historia. Al hablar de estas diferencias sociales durante toda la hora, parece que realmente sean el motor del cambio, el motor de la historia. Y están desdibujando, están borrando lo que pasa realmente, que lo hemos mencionado en algún momento, ¿no? Que lo que mueve la historia no es la lucha de clases está ahí. El caso de que haya gente que tiene menos, otros que tienen más, que los que tienen menos quieren tener más, que a veces hay follón, pero es porque están implícitos en lo que Bueno determinó desde que escribió su libro sobre las categorías de la economía política, dialéctica de imperios. Y las clases solo surgen en el momento que hay un Estado. Si no hubiera Estado, no habría clases. Y en el momento que haya clases, porque unos tienen más propiedad que otras, entonces puede haber movimientos dependientes de esa lucha de clases internamente, no como decía luego Marx, ¿no? Unidos, proletarios de todo el mundo. Claro, tienen en la cabeza la idea de humanidad que estabais diciendo ahora, la idea fuerza, la idea metafísica, que no dice humanidad más, habla de género humano, ¿no? Incluso en la canción. Género humano es lo internacional, ¿verdad? Ahí está esa idea fuerza total, ¿no? Esa idea metafísica de la humanidad. Bueno, pues lo que quería decir es eso, ¿no? Que la terminología de la idea fuerza del comunismo no permite ver, está velando el movimiento real que se está dando en la sociedad, real entre comillas, ¿no? Que si los cambios es porque están los imperios enfrentados unos a otros, no las clases unas a otras. Y ahí yo creo que la analogía que tú decías, José Ramón, entre el mercado y la democracia, esa analogía, yo creo que se fundamenta precisamente en la emergencia del imperio inglés, sobre todo, y la emergencia de los intereses del imperio francés, que es Colbert cuando ya hace leyes de mercado y es decir, que la Revolución Francesa tiene mucho que ver con estos mercados mundiales que están apareciendo, llevan 3 siglos de mercados y entonces estos imperios que están ahí naciendo quieren su papel, ¿no? Quieren controlar esos mercados y ahí es donde es donde aparece la democracia. Ahí es donde aparece la democracia, cuando estos imperios se meten cuchara, ¿no? Para decir, esto lo controlamos nosotros. Principalmente a nivel económico el inglés, a nivel político el francés. Pero realmente la analogía, la hilazón entre la política y la economía se da precisamente entre esa idea de democracia y esos mercados que están a nivel mundial obligando
a esa igualdad universal. Y para el comercio, todos somos iguales cuando comerciamos. Y el gran experimento es 1776, la independencia americana, que es la primera democracia, que están ahí los franceses. Es un imperio de empresas. Es un imperio de empresas. Entonces, en cuanto le suben los impuestos... Ahí está el laboratorio, ahí está la primera democracia, sí. Y me dicen, we the people. Es el colmo. Bueno, que les den morcilla a los ingleses, digo a los americanos. Bueno, nada, era una broma para terminar. Yo creo que ha salido como decía, ¿no? Luis Carlos ha tomado la palabra por último y como ya llevamos pues lo que habíamos previsto, pues nos vamos a despedir, queridos amigos. Ha sido un placer compartir cámara con vosotros. Y, estimado público, estamos a su disposición. Si quieren hacer alguna pregunta en el chat, ya veremos a ver si como estamos muy liados, si tenemos tiempo la contestaremos. Bueno, muchas gracias a todos. Ramón, que solamente, ¿verdad, José Ramón? Porque solo nos vemos cuando hay encuentros y estas cosas en Oviedo. Sí. A ver si se acaban los confinamientos y nos vemos en algún lado, en Oviedo, en Santo Domingo de la Calzada. O en otro Santo Domingo, da igual. Bueno, pues lo dicho, hasta la próxima, queridos amigos. Adiós. José Ramón, ¿cuánto tiempo sin verte y oírte? Igualmente. Oye, que dice José Ramón que está liado con el pequeñajo, que tiene que cuidarlo y que si acabamos en una hora, mejor. Sí, a mí me pasa igual. Yo también tengo ahí un lío. Bueno, si esto es para vender. Por eso. Te vas a forrar. El capitalismo que está ahí. Bueno, Marilla, ¿qué tal? Ya está. Ya se ha acabado, ¿no? Bueno, hemos ido viendo tiempo, ¿no, José Ramón? Sí. Yo además felicitar a Luis Carlos por el libro, que no lo he dicho en el programa. Y yo además lo tengo aquí subrayado. Bueno, ahora lo hará en una toma falsa, Marilla. Felicitaciones. O sea, que no, pero ya me gustaría escribir algo. Es que es muy rico y también está muy condensado. Quiero decir, hablas de muchas cosas en relativamente poco espacio. Entonces hay cosas que discutir, pero lo que se trata. Pronto, José Ramón, a ver si es verdad que nos vemos. Vale. Chao, queridos amigos. Chao.